Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. En el programa de hoy vamos a hablar de las violencias diferenciales que enfrentan las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, queer y más. La discriminación, el abandono familiar, barreras en el acceso a derechos como la salud y la educación. Esos son solo algunos de los hechos que vamos a analizar hoy. Estamos en el mes Pride y este tipo de diagnósticos nos convocan y nos ayudan a entender cuáles son las barreras que persisten. Para empezar, como siempre, nuestro dato: 1.504 casos de violencia intrafamiliar hacia la población LGTBIQ+, fueron reportados entre 2016 y 2021. Quédese con nosotros para que de la mano de personas invitadas hoy analicemos esta situación. Antes, revisemos los titulares de lo que está ocurriendo en la actualidad de nuestra capital. Conductor de una plataforma de transporte digital fue víctima de robo de su carro y posterior extorsión. En minutos la historia. Llega el primer Festival Distrital del Pan, un espacio para fortalecer a la industria de la pastelería y conocer a maestros panaderos de Bogotá. Y espere en minutos el resumen deportivo con María Fernanda Franco. Según Colombia Diversa, 148 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en 2022. ¿Qué otras violencias se enfrentan por su diversidad e identidad de género? Es el tema de hoy en Ahora. Esas son las historias que desarrollaremos durante la presente emisión. Les presento a las personas que están con nosotros invitadas a nuestro programa para analizar el asunto que les ilustraba hace un ratito. Comienzo por saludar a Charlotte Schneider Callejas. Es bioquímica, tiene una amplia formación en género y es la directora regional en Bogotá del Departamento para la Prosperidad Social. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y maravillosamente bien. Francesca McCoy es abogada especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario y en la vicepresidencia de la República es la persona que lidera los asuntos de diversidad sexual y derechos de la población LGTBIQ+. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y José Gregorio Patiño es defensor de derechos humanos y coordina el programa Talento Trans, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Yamil, por la invitación. Gracias por aceptar este encuentro con nosotros para conversar y empecemos por mirar la cifra inicial de la que hablábamos, que tiene que ver con casos reportados de violencias. Hablábamos de 1.504 casos en total reportados en esos años, entre 2016 y 2021. Una buena parte de ellos fue contra mujeres lesbianas, contra hombres gay y contra mujeres bisexuales y hombres bisexuales. Esas son las cifras y las proporciones. ¿Cómo se puede entender esa desproporción, Charlotte? ¿Por qué hay más violencia en ese segmento poblacional? Bueno, alrededor de la cifra, yo creo que la cifra y cómo está proyectado el Observatorio de las Familias y de las Poblaciones Diferenciales en el distrito, permite captar información alrededor de las violencias que viven las personas lesbianas, bisexuales y transgeneristas en la ciudad de Bogotá, pero yo creo que no es la única fuente, o sea, es una de las fuentes. Muchas veces las personas son las que reportan al sistema y no es el sistema la que capta a las personas o hace búsqueda activa o hace otros procesos. Hay que conocer en base a lo que tiene que ver con las cifras y la información de las violencias en personas de los sectores sociales LGBT, que además de este observatorio hay otros canales que permiten también poder identificar cuáles son las principales violencias que se dan alrededor de la población LGBT en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, la Secretaría Distrital de Salud tiene un sistema que es el sistema de la vigilancia de la violencia intrafamiliar del distrito, que también tiene otros subsistemas de información que permiten también desde la Subsecretaría de Participación poder hacer monitoreo de qué pasa con las personas LGBT en la ciudad y las violencias. Entonces creo que no hay una conexión entre un sistema y otro. Uno miraría el sistema de información de la Secretaría de Salud y tiene una mayor prevalencia hacia la captación y los estudios de casos epidemiológicos que se han notificado en la ciudad alrededor de la violencia intrafamiliar, sexual o de género, que son las personas transgénero, las mujeres y los hombres trans, los que mayoritariamente acuden a los servicios de salud, son
notificados al sistema alrededor de las violencias. Yo creo que tiene que ver un poquito también con la metodología de la captación de la información y los análisis, y que la población LGBT muchas veces no tiene el hábito de denunciar. ¿Por qué? Porque históricamente la discriminación no nos ha permitido, favorecido la denuncia. Y eso, en consecuencia, José Gregorio, podría estar llevando entonces a un subregistro. Sí, definitivamente. La manera en la que, como lo dice Charlotte, se obtienen los datos es muy importante también, y la forma no solo en la que se toman, sino el lugar en cómo se obtienen. Entonces, muchas veces las personas no logran denunciar, pero tampoco hay aparatos que logren captar los tipos de violencia y las formas, ¿no? Empezando porque la violencia por prejuicio, que es una de las violencias que causa todas esos otros tipos de crímenes, no está tipificada ni normativizada. Entonces creo que es importante como mencionar eso. Francesca, uno siempre podría mirar una cifra y decir es mucho, es poco, pero comparativamente ¿con qué? Estamos hablando de Bogotá, de las cifras de Bogotá, pero comparativamente con el país, ¿son altas, son más bajas? Pues digamos que como las personas LGBTI usualmente al ser víctimas de violencias por prejuicio terminan siempre movilizándose hacia ciudades grandes en el país, uno pensaría que las cifras de violencias, aunque en este momento se ven específicamente en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, pues son muy amplias en las ciudades grandes, porque aquí es donde terminan llegando las personas que son víctimas de actos de discriminación. Lo cual igual también implica una necesidad urgente que estamos tratando de resolver a partir del gobierno nacional, y es a través de la creación de un mecanismo articulador de violencias y un observatorio de violencias por prejuicio, que es algo diferencial. Vamos, cuando yo veo las cifras de la violencia intrafamiliar, digo, claro, esta es solamente una parte de las violencias por prejuicio que viven las personas LGBT. Porque esa es la que se ejerce en el ámbito del hogar, de la familia. El contexto familiar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los ámbitos escolares o laborales, en fin? Sí, o en la calle, o cuando estoy trabajando. Entonces, un mecanismo articulador de violencias que es más amplio, que reconoce también las necesidades de las personas en la ruralidad, que efectivamente no denuncian, como dice Charlotte, es como, ¿qué hacemos con estas violencias que ocurren pero que no son atendidas por el Estado de una manera más efectiva? ¿O qué pasa con estos municipios que no tienen conocimiento de este tema para hacer rutas de atención puntuales para violencias por prejuicio? Como que esto deberíamos ampliarlo para tener un conocimiento más claro. En el Observatorio de Violencias por Prejuicio seguramente lo vamos a lograr. Y en este programa lo que buscamos es hablar de violencias en plural, porque no se trata de una sola violencia. Y no, hay asociadas con el conflicto, hay unas que tienen que ver con violencia económica, hay otras, por ejemplo, que incluso revictimizan a personas que fueron víctimas del conflicto o que son migrantes. En fin, de eso hablaremos durante todo este programa, no solamente con las personas invitadas que tengo en estudio, sino también con voces como las que escucharemos en el siguiente informe. Nuestra sociedad ha sido absolutamente esquemática en lo que debe ser o lo que puede ser los hombres, las mujeres, la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Eso ha generado que algunas personas sean violentas con quien se sale de esa norma. Esas violencias se ven de todo tipo, desde los comentarios que parecen risa hasta las agresiones físicas o llevan hasta la muerte. Muchas veces esa violencia busca corregir, lo pongo entre comillas porque no se corrige la orientación sexual, y entonces, por ejemplo, hay violencia sexual contra mujeres lesbianas para enseñarles lo que es un hombre. En Bogotá principalmente evidenciamos que las violencias más frecuentes entre los sectores sociales LGBT son las violencias que viven dentro de sus familias, dentro de los entornos laborales, pero estas no solamente se quedan allí, son violencias de carácter psicológico, son violencias de carácter económico y hasta de carácter físico, que son muy graves dentro de ellos. El primer lugar de violencia contra las personas de los sectores LGBTI, por ejemplo, es la familia. Desgraciadamente, los padres, madres, hermanos, familiares muchas veces no tienen las herramientas o la empatía para entender que la persona querida puede estar atravesando por un momento de querer manifestarle su orientación sexual o su identidad de género. Muchas personas han tenido que escuchar de sus madres o padres o de los contextos familiares más cercanos expresiones como prefiero un hijo muerto que un hijo marica, yo crié un hombre, usted no puede ser mujer, las mujeres tienen que estar con los hombres, como así que usted está saliendo con mujeres, insultos, golpes, diferentes formas de expresión de esa violencia.
las familias que toman mal la orientación sexual o la identidad de género de sus hijos les arrojan a una serie de violencias en calle, habitabilidad de calle, consumo de drogas, actividades sexuales pagadas no voluntarias y un montón de violencias adicionales que llevan incluso al riesgo de la vida de las personas. Ha habido contextos en donde a hombres homosexuales los ponen a pelear entre ellos para ver quién es más hombre, para demostrar masculinidad o para reforzar la feminidad o para corregir algo que el agresor o la agresora, generalmente los agresores son hombres, entiende como dañado en la persona LGBTIQ+, ¿no? Pero también en la iglesia. Tenemos iglesias que hacen terapias de conversión y eso es una violencia absoluta a las personas LGBT. Nosotros debemos abrir nuestros púlpitos, abrir las puertas de cada una de nuestras iglesias, cultos y demás denominaciones para que las personas LGBT se sientan incluidas, sean parte de nosotros y podamos decir que Dios de verdad está en ellos. En estos casi 4 años de administración de Claudia López, unas 97 personas que han visto en su vida en total riesgo por su orientación sexual o su identidad de género. Es decir, personas que o se protegían o iban a terminar con repercusiones hacia su vida. En Colombia fue asesinado un hombre que salió del baby shower de su hijo porque estaba maquillado por la actividad que había y alguien lo confundió con una persona de los sectores LGBTI y lo asesinó. Es muy importante que las familias cambien la actitud y en general los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. No es una cuestión de tolerancia o respeto allá aislado. No nos sirve eso. Necesitamos una actitud de defensa activa, de pararnos y decir, hey, no me gusta el comentario, no me gusta ese chiste, no estoy de acuerdo con que agredas a mi ser querido. Las personas debemos existir dentro de los entornos y ser nosotros mismos. Ya nos decía Charlotte, una de nuestras invitadas, que las cifras tienen unas limitaciones, pero es lo que hay. Trabajemos con lo que hay, con las cifras del Observatorio Distrital de Población Diferencial y de Familias en relación con este asunto de la violencia intrafamiliar. Y si lo miramos por edad, la mayor proporción está en la juventud, la mayor parte de los reportes, porque otra cosa que ya evidenciamos es que no necesariamente se reporta, pero de los que se reportan, en la juventud está el 45%, en la adolescencia el 34%, en la adultez el 19% y a los adultos mayores o a las personas mayores el 2%. Francesca, ¿y es posible entonces que haya una mayor proporción de violencia contra personas adultas que tampoco está reportado? Yo creo que frente a ese asunto es importante tener en cuenta dos cosas, y es que muchas veces las situaciones de violencia hacia las personas adultas mayores es tan grave y tan invisible que tal vez ni siquiera, como lo decía hace un rato Charlotte, no son denunciadas. Pero aparte también la expectativa de vida de las personas trans específicamente, por ejemplo, no nos permite identificar cuántas personas en situación de adultez pues reciben actos de discriminación, ¿no? Por otra parte, igual, mujeres lesbianas, hombres gays, pues sí son igual excluidas de alguna manera de sus familias, pero en una conversación, por ejemplo, con la gerenta del Sistema Nacional de Cuidado, decíamos, ¿qué pasa con las familias cuando nosotras y nosotros somos quienes cuidan? Porque usualmente somos las personas LGBT quienes terminamos cuidando a nuestras familiares, digamos, también en situación de vejez. O sea, no somos tan cuidadas, pero sí terminamos siendo las cuidadoras, porque las demás personas de la familia crean otras familias, nosotras usualmente no, y somos quienes terminamos cuidando. Entonces, es una necesidad importante también establecer esa como observación de cuáles son las dinámicas de exclusión que nos llevan igual a que en los momentos del final de nuestra vida, primero no lleguemos a ser tan adultas mayores, ¿sí? Eso puede ser una razón por la que también es muy poco amplia pues, la cifra, pero también que nosotras tampoco somos tan visibles, digamos, al final de nuestros días. Claro. José Gregorio, ¿en qué parte de esa gráfica, volvemos a poner la gráfica por favor, en cuál de ese grupo poblacional quisieras hacer énfasis particularmente porque creas que hay un tipo de violencia que merece la pena ser subrayada? No, yo creo que en todos los grupos poblacionales se están atravesando constantemente diferentes tipos de violencia. Me sumo a lo que dice mi compañera Francesca y quiero enfatizar que para Colombia la expectativa de vida para una mujer trans es de 27 años de edad. Entonces, llegar a conseguir datos de personas mayores, personas adultos mayores, pues viene siendo muchísimo más difícil, ¿no? Pero tanto en la juventud, la adolescencia y adultez y los adultos mayores, estamos constantemente vulnerados por la sociedad,
prejuiciosa y con malas representaciones sociales sobre nuestras identidades. Veamos la siguiente gráfica que tiene que ver con violencias sobre mujeres trans y hombres trans. Estamos hablando de personas mayores de 12 años, casos reportados entre 2016 y 2021. Como ven ustedes, hay una desproporción entre las violencias ejercidas contra mujeres trans a lo que ha ocurrido contra hombres trans. Pero además, Charlotte, yo quisiera que me ayudaras a entender si esto es un asunto de muchos más casos de violencia o muchos más reportes de esas violencias. Yo creo que tiene que ver más con lo que se notifica que con la realidad de lo que pasa con las violencias alrededor de las personas trans. Y además, la lectura, como bien decías y decía Frances, si bien acá estamos analizando otros tipos de violencia que no se reflejan. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos hablando de una violencia que se da en el ámbito de la familia. Pero yo también creo que, y es algo que en algún momento hemos dado debate en la ciudad de Bogotá y en el país, que tiene que ver con que también qué estamos entendiendo por familia o de qué tipo de familias estamos hablando. Porque si estamos hablando de la relación y las violencias que se dan en las familias consanguíneas o en este tipo de familia que se ha establecido como norma a través de los siglos, que tiene que ver con las personas heterosexuales que construyen y deciden casarse y construir familia y tener hijos. Entonces tiene una lógica de la familia distinta a la realidad que se da frente a las personas trans. Nosotras desde muy temprana edad abandonamos nuestros hogares. ¿Por qué? Porque somos expulsadas en razón de nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual de nuestros hogares. Entonces tenemos que construir otros tipos de familias, como son las familias extensas o familias alternativas, para poder subsistir. Nos acogen otras mujeres trans. Entonces creo que y no quiere decir de que no se dé la violencia intrafamiliar en estos otros tipos de familias, o sea, pero también tiende a invisibilizarse y sobre todo también algo que decíamos en Bogotá en algún momento tiene que ver con que muchas veces la violencia intrafamiliar se tipifica o se visibiliza más cuando se da entre la pareja, pero no otros miembros de la pareja. O sea, yo me parecía curioso la gráfica anterior y decía, bueno, no hay violencia intrafamiliar frente a los niños, frente a nuestra infancia, no solo LGBT, sino cualquier tipo de infancia, y la cotidianidad de la vida y lo que nos demuestra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en relación a abandono, negligencia, en función de lo que tiene que ver con la violencia física, psicológica, que termina cogiendo bienestar a estos niños que son víctimas de la violencia, no se refleja acá. Entonces creo que centrarse solo en lo políticamente correcto alrededor de lo que tiene que ver con ciertos grupos etarios desdibuja la realidad de lo que tiene que ver con todo tipo de violencias. Volvamos al todo tipo de violencias. Y si ya hicimos esta diferenciación y si ya dijimos qué es lo que pasa en el ámbito del hogar y de la familia y qué se entiende por hogar, qué se entiende por familia, pues ahora entonces, Francesca, digamos, ¿cuál podría ser un tipo de violencia que urgentemente el Estado debería focalizar sus esfuerzos a medir y a identificar? Bueno, un poco también atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo, creo que a partir de la expedición de ese se reconoce una necesidad urgente del país de trabajar alrededor del reconocimiento de unas violencias específicamente en razón a la orientación sexual y la identidad de género. ¿Cómo cuáles? Estamos tratando de posicionar justamente ese es como una categoría, que es una categoría que evidentemente no ha sido estudiada de manera muy clara y entonces queremos posicionarla en un mecanismo que defina qué son las violencias hacia las personas LGBT. Porque una dice, bueno, es que yo voy por la calle y entonces me golpearon. Ah, pero es que la razón por la que me golpearon es porque yo soy femenina o porque yo soy una mujer muy masculina para un canon, sí, como de estereotipo de país. En todo caso, igual, esa es una categoría que vamos a estudiar y por eso nos ponen como una tarea la señora vicepresidenta de la República, crear un mecanismo articulador de violencias. Pero, ¿cómo poder medir eso bien, José Gregorio? ¿A quién habría que filar en la foto? ¿A quién habría que poner en la foto? ¿Cuántas instituciones? Porque aquí hay policía, fiscalía, defensoría, medicina legal, para que realmente puedan dar cuenta realmente de estos fenómenos de violencia. Sí, como tú dices, esas instituciones, pero hay algo que considero valioso y es todo el trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales de base comunitaria, que vienen reportando año tras año estos tipos de violencias y si se trabaja de mano con estas organizaciones sociales y con las personas que trabajamos ahí, se puede llegar a una conclusión bastante interesante.
Entonces creo que, claro, desde el DANE, desde Medicina Legal, hasta la Fiscalía, hasta los departamentos municipales y de las ciudades de las policías, creo que es un trabajo articulado, porque además pues ya se tienen unas bases de datos que cada uno y cada una de estas instituciones manejan por separado, pero sí es importante que se articulen y se registre, haya un registro único de este tipo de violencias. Vamos a ir a un boletín de noticias, Charlotte, pero muy brevemente me gustaría que me dijera un tipo de violencia que en estas estadísticas valdría la pena que el Estado focalizara y contabilizara rápidamente, porque solo cuando se diagnostica se puede enfrentar el problema. Yo, más allá de si es por razón de la identidad de género o la orientación sexual, creo que la manera de manifestarse las violencias son específicas. Por ejemplo, yo creo que hay que prestarle especial atención alrededor de las personas LGBT a dos tipos que diría yo. Uno, la violencia física, que puede inclusive extralimitarse y llegar a lo que tiene que ver con la pérdida de la vida. O sea, creo que la violencia física es una de las más recurrentes en la población LGBT, sea en contextos de calle, en contextos de la familia o en otros contextos o ámbitos de la vida cotidiana. La otra que resaltaría tiene que ver con la violencia psicológica. Cuando la familia se da cuenta de que tú tienes una construcción distinta, hay unos juegos alrededor de lo que tiene que ver con la implicación psicosocial de la persona que termina afectándola. Entonces diría esas dos. Y frente a los agentes yo sí quiero dejar claro, o sea, yo creo que no podemos tapar y tenemos que ser directos y directas. Precisamente creo que los principales victimarios alrededor de la violencia de las personas de los sectores LGBT, en primer lugar, es la misma familia. En segundo lugar, creo que hay unas instituciones que nos violentan más y la fuerza pública históricamente ha sido un actor que ha generado violencia de todo tipo, física, psicológica, violencia de toda naturaleza y manifestación alrededor de las personas de los sectores LGBT. Veremos si en esa reforma de la policía que ha propuesto el nuevo gobierno, pues hay otra doctrina distinta para abordar a las poblaciones con opciones sexuales diversas. Con nuestras personas invitadas seguiremos hablando de este asunto. Charlotte no lo mencionó no porque no sea importante, sino porque lo ha dejado para el segundo bloque, las violencias económicas. Total, de eso hablaremos sí. después de la pausa. Vamos a las noticias. Un conductor de plataforma digital de transporte fue víctima de robo de su carro y además extorsionado. Andrés, la historia. Hola Yamit, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes un cordial saludo. Pues este conductor fue golpeado, amordazado y abandonado en el municipio de Soacha. Le robaron su carro y días después le escribieron para devolvérselo. Él consignó y fue víctima de extorsión. Este conductor llevaba más de un año manejando para plataformas de transporte digitales. Sin embargo, hace unos días recogió un servicio que iba para el Restrepo cuando fue víctima de robo. Me encañonaron, me pusieron una pistola en la cabeza y un cuchillo en el cuello y me dijeron que no me moviera, que colaborara, que me quedara quieto y dos personas me jalaron para atrás y una de las personas que había atrás se pasó adelante a manejar. Cuenta que mientras el carro andaba lo agredían para que diera la clave de las cuentas bancarias. Me amarraron con los cables con los que cargaba yo el celular, un buzo que yo tenía, con una parte me taparon la cara y con la otra parte pues lo rompieron y me amarraron los pies, me quitaron los zapatos, me quitaron la chaqueta, me pegaron un cachazo en la cabeza y de ahí me dejaron botado en Hogares Soacha, en un potrero que hay entre Hogares Soacha y Ciudad Verde. Como pudo, se soltó y corrió hacia un conjunto residencial en donde lo auxiliaron y llegó la policía. Interpuso la denuncia y días después le escribieron unas personas desconocidas. Que tienen el carro, que me mandan la foto del carro y me mandan un video de que supuestamente están guardando el carro en un parqueadero. Me mandan una foto de la tarjeta de propiedad del carro que les dé 2,5 millones de pesos. Pues yo traté de negociar con ellos porque yo no tenía esa plata, ahora apenas teníamos lo del arriendo y lo del mercado. Entonces quedamos con ellos que 1.800.000, que al otro día pues se hacía la recuperación del carro. Al otro día hicimos todo lo que ellos pidieron y todo para
recuperar el carro, pero pues nos estafaron, nos robaron también la plata. El conductor solicita que si observan el carro de placas BZE 190, llamen de inmediato a las autoridades. La policía investiga lo sucedido. Entre enero y mayo, las autoridades recuperaron 346 carros que habían sido robados a conductores de plataforma y a ciudadanos con la modalidad de alado y atraco cuando llegaban a las casas. Además, sigue las siguientes recomendaciones para que evite ser víctima de robo de su carro. Tenga grupos de apoyo. No recogerá servicios con mala calificación. Evite aceptar servicios a altas horas de las noches en lugares solos. Al sospechar de un servicio, ubique el CAI más cercano. En otra información, las autoridades entregaron las medidas de seguridad de lo que será la final entre Millonarios y Nacional este sábado. Pues recuerde que no habrá ingreso al estadio Nemesio Camacho del Campín de hinchas de Nacional. Habrá 1.300 policías, 300 gestores de convivencia e inspectores de policía custodiando al interior y a los alrededores del estadio. Y también habrá ley seca entre el mediodía del sábado 24 de junio y las 6 de la mañana del domingo 25 de junio en los alrededores del estadio. Yamit, esa es toda la información. Esperamos un buen fútbol, pero también lo que queremos todos los ciudadanos es que haya un fútbol en paz. Andrés, buena tarde para usted y para los demás amantes del pan y de la pastelería. Hay buenas noticias porque este sábado se llevará a cabo el primer Festival Distrital del Pan. Laura Chambueta nos tiene los detalles. Yamit y televidentes, buenas tardes. Yo los saludo desde la pastelería Rosendo en Teusaquillo, una de las tantas que será partícipe del primer Festival Distrital del Pan que tendrá lugar en Puente Aranda. Más de 9.000 panes gratis se entregarán este sábado 24 de junio en el Festival Distrital del Pan, un evento para conocer a más de 30 expositores del sector panificador de la ciudad. Yo inicié con 1 kilo de harina y 1 libra de grasa, haciendo bases para cocina de ensamble para los hoteles. Y así sucesivamente hemos llegado hasta donde estamos. Creo que vamos a participar llevando un mostrador de algunos productos, especialmente como tipo pasabocas y algunos panes, para que guste la gente en la culminación del evento mañana. Bogotá cuenta con más de 8.000 panaderías de barrio y es la ciudad donde más se consume pan en el país, con un promedio de 82 kilos por hogar al año. Del 100% del consumo nacional, el 50% en Bogotá y Cundinamarca, cerca del 30% o superior en Bogotá, más de 8.000 panaderos generan decenas de cientos de miles de empleos en nuestra ciudad, porque no es solamente los que trabajan en la panadería, también son los trabajadores del gremio, de los proveedores, de la harina, de la levadura, de la mantequilla, de los distintos tipos de ingredientes que hoy consumimos en las panaderías. En los últimos años se ha marcado la tendencia de las masas madre, la panadería artesanal y productos saludables, variaciones panaderas que concursarán en este festival. Los sabores del pan se han perdido y eso ayuda a que el pan también pierda la participación. Entonces nosotros estamos con la Escuela de Molino Lobo buscando la manera que el panadero vuelva a trabajar con masas madres, todo el tema de prefermentos y lograr como todos esos sabores antiguos que teníamos para que el pan siga consumiendo. La cita es este 24 de junio desde las 7 de la mañana y hasta mediodía en la calle 8 Sur, número 35 en Puente Aranda. Así que levántese temprano y disfrute de pan fresco y variado este sábado. Estas informaciones y otras en Ahora, un podcast. A las 6 de la tarde hablaremos, por ejemplo, de los planes para la segunda línea del Metro de Bogotá, del movimiento del comercio y las medidas de movilidad por la final entre Millonarios y Nacional, sobre la cuarta ruta agroecológica de las huertas urbanas en Bogotá y sobre la encuesta polimétrica de la firma Cifras y Conceptos. Esas informaciones a las 6 de la tarde. Vuelvo con las personas invitadas a este programa en apenas unos segundos. Quédese con nosotros. ¿Podemos preguntar algo? Pregunte. Si pedimos la factura electrónica y nos dicen que debemos enviar el RUT, copia de la cédula, dirección física y otros datos más, ¿eso es legal? Eso no es legal. Para expedir la factura electrónica, quien vende un producto o un servicio solo necesita la siguiente información del comprador: nombre completo o razón social, número de cédula o NIT y correo electrónico. ¿Y si el comprador no da el correo? Si el comprador no suministra el correo electrónico, el vendedor debe entregarle en el sitio de venta la factura
que incluye el texto Factura electrónica de venta. ¿Y cuánto tiempo demora la entrega de esa factura? Debe ser inmediata, porque la DIAN valida automáticamente la operación del registro de la venta. Mejor dicho, si solo son 3 datos para expedir y entregarnos la factura electrónica, que no se inventen que tenemos que mostrar o entregar ningún documento, llenar formularios o dar otros datos que se les ocurra. Que entreguen la factura electrónica como debe ser, en lugar de salirnos con cuentos chimbos para no entregarla, tal cual. En el Gobierno del Cambio protegemos la economía colombiana. Infórmanos sobre posibles casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción o delitos contra el medio ambiente. Ingresa a www.uiaf.gov.co/infórmenos y reporta el lugar donde ocurrió la posible operación, nombre de las personas relacionadas y descripción de la operación sospechosa. Garantizamos absoluta reserva. Gracias por continuar con nosotros. Les recibo con más cifras relacionadas con estos tipos de violencia contra la población LGTBIQ+. Esta cifra es del colectivo Caribe Afirmativo, que son las organizaciones de la sociedad civil que más ha investigado estos temas y que incluso con sus datos sirve de soporte al Estado, porque el Estado no tiene sus propios datos o tiene datos errados. Asesinatos. De 2020 a 2022, 206 casos reportados en 2020, 205 en 2021 y hay una disminución en 2022 a 145. José Gregorio, ¿cuál es el problema de estas cifras? Digamos, ¿hay en la Fiscalía o en Medicina Legal, por ejemplo, sobre el caso de los asesinatos, unas cifras propias? ¿Son cifras realmente que corresponden a la realidad? No, en realidad... desde el Observatorio Prediva, que es el observatorio de la Fundación GAD, que sigue las violencias y los asesinatos y muertes de personas con experiencia de vida trans en Colombia, tenemos que hacer la investigación y el seguimiento a los casos de mano a mano con la población. No podemos adquirir estos datos por parte de la Fiscalía ni por parte de Medicina Legal, principalmente porque no existen como esas categorías dentro de los sistemas que tienen. Hasta el año pasado, la Fiscalía activó una directriz para la investigación de casos de estos, pero está no como algo obligatorio, sino como una sugerencia a hacer. Entonces es muy difícil hacerle el seguimiento a estos casos por el lado de la Fiscalía. Y por el lado de Medicina Legal, ellos y ellas son encargados de reportar cuántas personas mueren y por qué mueren en Colombia, por qué morimos los colombianos, y las distinciones que hay, hombre, mujer e indeterminado. Indeterminado es cuando ya la víctima pues no es posible reconocer el sexo de la persona. Pero esto hace muchísimo más difícil reconocer, en el caso de las violencias hacia personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, pues la ocurrencia de estos asesinatos. Charlotte, las cifras ya de por sí son tremendamente preocupantes, pero entonces podrían ser más altas, porque de acuerdo con lo que nos dice José Gregorio, un funcionario que hace, por ejemplo, la necropsia a un cuerpo, es posible que termine registrando lo que él arbitrariamente considera que es la identidad de género basado fundamentalmente en la biología. Suele y pasa que es así. Efectivamente, a través del Instituto de Medicina Legal y Forense, realmente lo que se registra tiene que ver con lo que se observa, y lo que se observa no necesariamente corresponde a la identidad de género o la identidad de orientación sexual de las personas, sino que está muy focalizado en la genitalidad de lo que se ve en ese momento. Y lo otro, que las variables que contempla muchas veces y las causas de las muertes, muchas veces también hay una tendencia a no registrar realmente lo que tiene que ver con lo que sucede con la población LGBT. Es preocupante. Yo creo que el colectivo de Caribe Afirmativo hace una gran labor y un gran esfuerzo, pero estoy totalmente de acuerdo que debe ser el Estado quien debe avanzar en un sistema robusto que permita poder tener fuentes certeras de cuál es la realidad frente a los asesinatos de las personas LGBT. Es más,
En muchos registros internacionales Colombia aparece dentro de lo que hace el monitoreo la Asociación Internacional de Gay, Lesbianas, Bisexuales y Trans y el Gamundo o Ilgalá. Hay muchas veces una información mayor. Por ejemplo, yo creo que hay que contrarrestar o revisar varias fuentes. Además de la de Caribe Afirmativo, también está Colombia Diversa, está el grupo de apoyo a transgenerista, pero la red comunitaria trans también hace una labor muy importante en todos los territorios de Colombia, notificando, revisando esas personas trans que han sido asesinadas en razón de ser trans. Y lo otro que yo cerraría la idea tiene que ver con que, además de que el Estado puede tener su propio sistema, que puede, claro, tomar fuentes también de la sociedad civil, es importante alrededor de los crímenes de personas LGBTI también tocar un punto que me parece bastante controversial, pero a la vez importante, que tiene que ver con que muchas veces las personas mueren o son asesinadas en razón de su identidad de género y su orientación sexual, pero se desdibuja eso y se termina colocando otras posibilidades como motivos de muerte, temas pasionales, riñas de pareja, riñas en la calle. Es decir, lo mismo que pasa con los asesinatos de líderes sociales, que la autoridad dice, no, es que no lo mataron por ser líder social, sino porque debía una plata a un gota a gota. Sucede mucho eso con la población LGBT. Muy bien, pues Francesca, usted en este caso ya no es activista, ya usted hace parte de quien traza la política pública o ayuda a trazarla. Y en la vicepresidencia, la vicepresidenta Francia Márquez además pues tiene bajo su responsabilidad lo que ella pidió, el Ministerio de la Igualdad. Uno de esos viceministerios va a ser para la población LGTBIQ+. Entonces, ¿cuál es el desafío ahora en relación con este asunto de los asesinatos y las cifras de los asesinatos? Un poco aclarar que vamos a hacer una dirección, no un viceministerio, porque, digamos, hay una mala interpretación de una alocución del presidente, pero vamos a hacer una dirección. Es que él dijo 5 viceministerios. Pero en el viceministerio, alojando la dirección de asuntos LGBT o de orientaciones sexuales e identidades de género, frente a temas que tienen que ver con violencias, un poco el mecanismo sería una labor importante, pero también creemos importante acompañar esos procesos que estaban mencionando Charlotte y José Gregorio en relación con la fortaleza que tienen las organizaciones sociales en relación con los datos que toman. Entonces, por ejemplo, eso y también el fortalecimiento institucional. Entonces, la interlocución de las entidades que generan estos datos, que inicialmente nosotras tenemos una labor principal con el DANE para poder hacer una línea de base, reconocer cuáles son las necesidades de la población digamos, en todos sus derechos, no solamente el derecho a la vida o el derecho al acceso a la justicia o el derecho a la seguridad en estricto sentido para disminuir las violencias y demás. Pues digamos, es lo principal, y lo segundo es cómo interlocutan esa caracterización y esos datos que tienen y que sean de calidad, ¿no? Esto pasa también, por ejemplo, por lo que mencionaba ahorita José Gregorio, de reconocer que la Fiscalía tenía un avance expidiendo una guía de buenas prácticas para la investigación de casos de violencias hacia personas con orientaciones sexuales y identidades de género, incluso no solamente si son reales, sino si también son percibidas, porque hay personas que violentan también porque creen que es una persona LGBT, por ejemplo. Y cómo eso también llega a que las instituciones como la Fiscalía, como la Policía Judicial, tengan una formación clara en relación con la atención de estos casos, que disminuya los subregistros, que efectivamente nos permita como Estado entender cómo están actuando las violencias, en qué lugares se están concentrando, hacia dónde debemos concentrar también la transformación de la cultura para que se reconozca cómo disminuirla. Entonces, sí es una labor que implica muchos frentes, implica atender la educación, atender el trabajo, atender a los organismos que están atendiendo a las personas, es decir, las entidades como la Fiscalía, la Policía y demás, pero también generar propuestas claras de política pública para que en los territorios se llegue a esto, ¿no? Como que las personas en la ruralidad digan, yo también puedo ser una persona trans, entonces yo ya puedo salir con tranquilidad a mi pueblo a hacer mercado, y no como la señorita María, que es un caso muy particular. Exactamente, que ella duró encerrada en su casa un montón de tiempo, y la gente la reconocía como una mujer de manera particular, pero no como una mujer trans. Y entonces era como, claro, estas situaciones en la ruralidad tienen que cambiarse a partir de la transformación cultural. Vamos a trabajar en eso. Y veamos otros tipos de violencias a propósito de lo que hemos venido diciendo desde el principio. No es un solo tipo. Hay tipos de violencia contra la población LGTBI en 2022, LGBTIQ+. Amenazas
980, discriminación y hostigamiento 651, violencia policial, que nos mencionaba hace un ratito Charlotte, 38, es posible que haya un subregistro, y homicidios y feminicidios 9, para un total de 1.678 casos reportados, es lo que dice el colectivo Caribe Afirmativo. Sobre esta o sobre otro tipo de violencia que no hayamos mencionado, Charlotte, su comentario. Yo creo que acá mencionaría de una importancia relevante lo que tiene que ver con la violencia económica, con la violencia patrimonial, que también se da mucho por la desprotección que tiene la pareja. Explíqueme una y explíqueme la otra. Listo. La violencia económica tiene que ver con todas esas manifestaciones alrededor. Por ejemplo, ahorita veíamos algo alrededor de la extorsión, alrededor de muchas mujeres trans se dedican al ejercicio de la prostitución, y mucho en ese ámbito del ejercicio de la prostitución en la calle median otras personas que hacen o ejercen una presión económica sobre ellas. Entonces creo que es la manera más simple de poder decir. O alrededor también de lo que tiene que ver con el sustento económico o la desprotección que sufren algunos niños o niñas que tienen que ver con los sectores LGBT o adolescentes, o los mismos adultos mayores LGBT, por faltas de respuestas del Estado alrededor de lo que tiene que ver con la posibilidad de poder tener una vida digna. Y en el tema de lo patrimonial, que eso es algo más específico, tiene que ver con el patrimonio, y tiene que ver con el patrimonio entendido, por ejemplo, los temas de sucesión, a veces son muy complejos que se puedan materializar en las personas LGBT. Suele pasar con mucha frecuencia que construyes parejas con alguien y cuando ese alguien muere, la familia, lo primero que aparece es la familia reclamando, y la familia reclamando porque se cree en el derecho, ¿ya? Y si ustedes han construido algo que tiene que ver con una vivienda propia conjuntamente, un negocio, muchas personas LGBT les terminan quitando eso. Entonces ahí hay un gran ejercicio que afecta la vida, la dignidad y la economía, inclusive de aquellos que hemos construido pareja con otras personas y que hemos construido patrimonios conjuntos. José Gregorio, ¿por qué es tan alto este asunto de las amenazas? Es decir, esa intimidación tiene que ver con si no haces tal cosa, te pasa, digamos, puede haber una agresión mayor, pero ¿por qué es tan frecuente? Yo creo que también tiene que ver con la disposición también de rastrearlo y de denunciar. Es mucho más fácil avisar que alguien está siendo amenazado, y quiero hacer una observación ahí. No fueron 9 homicidios, feminicidios en el 2022, fueron 87 asesinatos contra personas LGBTI, de los cuales 41 personas fueron personas trans. Entonces son datos muchísimo más alarmantes. Esos son los datos del informe que presentó hace poco la Defensoría del Pueblo, que se llama Una radiografía del prejuicio. Entonces pensaría yo que las amenazas son un tipo de violencia que es más fácil de tipificar y de rastrear y de datear, mientras que otros tipos de violencias como la violencia física, hostigamientos, las discriminaciones, la violencia policial y estos asesinatos contra personas con experiencia de vida trans y personas con orientaciones sexuales diversas, pues ya vienen siendo normativamente un poco más difícil de rastrear y de datear. Hay una cosa de la que no hemos hablado, Francesca, que tiene que ver con las violencias simbólicas o violencias en el ámbito del trabajo. Francesca trabaja para el Estado, también Charlotte, pero no es lo usual, es decir, no es lo usual que las personas trans hayan logrado conquistar escenarios laborales formales donde puedan trabajar, pero aún accediendo a ellos siguen sufriendo ahí ciertos tipos de violencia. Sí, yo creo que es una situación constante que seguro Charlotte y yo vivimos. Charlotte, por ejemplo, dice algo en este momento, y es, ella tuvo que denunciar, por ejemplo, incluso al Estado mismo para que se reconocieran que ella había trabajado durante mucho tiempo en la Secretaría de Salud. Ahora está trabajando en otro lugar pues digamos, donde se reconoce todo el trabajo que ella ha realizado digamos, en diferentes espacios. Pero no es muy fácil mantener una relación laboral, no es muy fácil que las personas
en los contextos laborales nos entiendan como iguales, muchas veces esas violencias simbólicas que pasan porque una piensa que no afecta, pero entonces yo me estoy riendo porque ella se vino con este arete, bueno, cosas como muy básicas, pero terminan siendo como una situación que afecta psicológicamente a una persona trans. Entonces, si logra estar en el trabajo, a veces para evitar esas violencias que son simbólicas, que uno diría que son básicas, a veces yo me voy, ¿sabes? O sencillamente prefiero no presentarme una oportunidad laboral porque siento que el ambiente puede ser como muy adverso a mí. En general, igual las personas trans que están trabajando de manera muy formal, usualmente lo están haciendo en el trabajo, pero tú las puedes contar, digamos, en el distrito, que hay una política muy específica de protección para ingreso de personas con experiencia de vida trans. Uno diría, bueno, si hay contratadas en el distrito más o menos, qué sé yo, unas 10.000, 15.000, 20.000 personas y hacen un reporte de 150 o 160 personas trans en todo el distrito, pues uno diría es mínimo en comparación con la necesidad de las personas trans de acceder a oportunidades de empleo. Ahora en la nación, sí, en la nación es absolutamente irrisoria la cantidad de personas que están contratadas por las entidades del Estado. Una última cifra, la que está en esta gráfica es la que vamos a mirar a continuación. Homicidios y feminicidios en Bogotá en 2023, 24 casos, son cifras cruzadas de la Secretaría de Gobierno y de Indepaz. De ellas, de esos 24 casos, 11 corresponden a mujeres trans. 63% de los casos asesinadas con armas blancas con lesiones en partes del cuerpo. ¿Por qué, Charlotte? ¿Por qué es así? Mira que el tema de lesiones de causa externas, o sea, con objetos cortopunzantes o con otros tipos de armas blancas, es algo que es muy recurrente en la ciudad y tiene que ver asociados a problemas de convivencia, a problemas de incomprensiones que pueden haber entre vecinos o ciudadanos que habitan lo que tiene que ver con el espacio público, o también tiene que ver con las propias dinámicas territoriales que se dan en las ciudades, alrededor más allá de la convivencia y los conflictos, alrededor también de lo que tiene que ver con la lucha por el espacio público y el territorio. Entonces creo que muchas mujeres trans permanecen para poder subsistir en el espacio público y el espacio público constantemente está en disputa y al estar en disputa hay unos patrones o códigos alrededor de quién es más válido para estar en el espacio público, se generan ahí unas situaciones que son bastante complejas que llegan a atentar contra la integridad física de la persona. Y yo pensaría que 24 casos pueden ser los que se hayan notificado. Yo pensaría que con armas blancas o objetos cortopunzantes pueden haber un registro mucho mayor porque en la cotidianidad es el diario vivir de las personas trans. Muchas son trasladadas a hospitales, centros hospitalarios, y lo digo porque trabajé muchos años en salud y a diario 4 o 5 mujeres trans eran trasladadas a unidades de servicios de salud para ser intervenidas alrededor de lo que tiene que ver con armas o objetos cortopunzantes. Entonces, si se cruzaran las cifras de los diferentes hospitales de la red distrital más los privados, eventualmente la cifra podría ser mucho más complicada, Francesca. Sí, yo quería un poco mencionar algo que me parece importante que se revise, digamos, que he llamado la atención en diferentes espacios, y es que cuando uno habla de feminicidios, a veces las causas de feminicidios que se establecen por la norma específicamente no necesariamente reconocen las necesidades de las mujeres trans y evidentemente desconocen que debería existir otro tipo penal como el homicidio por el hecho de ser trans o transhomicidio, ¿cierto? Entonces, creo que la última cifra que yo había revisado era de 14 mujeres trans en este año y creo que entre la Fiscalía como que habían reportado 60 personas LGBT víctimas de situaciones de violencia por diferentes razones a mayo. Entonces, cuando uno revisa como estas cifras también y mira cuál es la forma en la que ocurren los feminicidios hacia mujeres trans, se da cuenta que la mayoría se utiliza armas blancas para lesionar unas partes muy específicas del cuerpo, como si quisieran de alguna manera desconocer nuestra identidad de género también. Entonces, una vez que las lesiones ocurren en los senos, cuando las mujeres tienen senos, o en los glúteos, ¿sabe? Como en algunos lugares muy particulares para disminuir la identidad de género. Entonces, pienso que eso también debe dar lugar a una conversación en términos de política criminal y del reconocimiento de tipos penales como el de transfeminicidio, el de transhomicidio, que recogen, y también el homicidio por ser una persona LGBT, que aunque existen unas causales en el Código Penal que aumentan la pena, sí debería ser de alguna manera un delito autónomo.
¿Y qué pasa cuando los medios de comunicación informamos sobre esos delitos? José Gregorio tiene una preocupación sobre ella que la conversaremos después de ver estas opiniones de las personas LGBTIQ+ en las calles. Le preguntamos básicamente, oiga, ¿usted ha sido víctima de violencia, de algún tipo de violencia? Y esto nos respondió. Tengo un primo que él es gay y a partir de la familia, la mamá lo quería enviar al psicólogo y el psicólogo le recomendó que ella era la que tenía que ir al psicólogo, porque realmente a veces nuestras ataduras también religiosas hacen y reprimen a la persona que haga parte de la comunidad. Policía, ejército, siempre son los que más reprimen a los muchachos que hacen parte de la comunidad y asimismo los discriminan y hay malos tratos de parte de los compañeros que hacen parte pues, de la policía o el ejército. Eres mujer y ya todo el tiempo te están acosando, pues ser mujer lesbiana es más complicado todavía. Entonces, estábamos normal abrazándonos y un señor empezó a gritarnos como no les da pena lesbianas, como ¿qué están haciendo? Eso está mal. No está bien lo que ustedes están haciendo y nosotros nos quedamos como parce, estamos abrazándonos, como así. Mi esposa empezó a gritarle como ¿qué le pasa, homofobia? A ver, dígalo más duro, a ver, que todo el mundo lo escuche si no le da pena. Y el man empezó a quedarse callado. La gente nos ve en la calle y es como, uy, qué rico, dense otro besito. Una vez unos señores también que casi nos pegan muletazos por estar cogidas de la mano y empezaron a gritarnos como eso no es de Dios. Yo salí del closet en muy temprana edad y desde ahí empezó la discriminación, o sea, a mis 10 años. Empezó porque de parte de mi familia, sobre todo lo que eran mis papás, ya que ellos son muy cristianos, entonces empezó como una discriminación no física, porque nunca fue física con ellos, pero sí como dejarme hablar, llevarme a hacer exorcizaciones en la iglesia. Cuando tenía 17 años, que un señor en la calle me golpeó y me dejó incapacitada 15 días por simplemente ser lesbiana. ¿Y qué pasó? Solamente le dieron una orden de caución en la cual yo le decía al policía que esa orden de caución la podía estar violando en menos de nada, me podía matar porque además me amenazó de muerte si volvía a estar como en el bar. En hippies nos ha pasado que hay un señor que se masturba cuando nos ve, ya nos ha tocado correrlo y cada vez que le decimos a la policía simplemente es como levántese, ni siquiera lo esposan, ni siquiera le dicen nada y nada pasa. Yo vengo de un colegio femenino, donde el colegio obviamente era de monjas. Allá se sufría mucho de discriminación, yo hago parte de la comunidad LGBTIQ+, y era increíble como en realidad los colegios que hacen parte como de religiones, ya sea de curas o de monjas, tienen tan marcado este tema de la discriminación ante la comunidad. Habían dos personas de la comunidad, era un chico y una chica trans. Llegaron dos personas de edad obviamente avanzada y les empezaron a gritar, es que ustedes ¿qué hacen acá? Es que ustedes no hacen parte de la sociedad, es que ¿qué les pasa? Si es que ustedes deberían estar allá más bien resguardados, creyendo que deberían convertirse de nuevo en lo que son, en un hombre y en una mujer. He tenido acoso laboral, hace muchos años una empresa literal me puso a las secretarias detrás mío como ver con quién salía, quién me visitaba, qué llamadas recibía. Aunque el más frecuente realmente es en la calle, personas que te gritan por cómo caminas, por cómo te vistes, que no tienen pudor a la hora de tratarte mal. Digamos, uno ya con el tiempo aprende a reaccionar a este tipo de situaciones, pero siempre es intimidante, siempre uno se siente inseguro. Muchas veces cuando vamos por la calle o en transportes públicos nos hemos sentido también como juzgados, acosados o tal vez en algunos lugares con temor de que tenemos que decir como mejor en este lugar alejémonos, quedémonos, no nos abracemos, no nos toquemos, no nos besemos, porque pues mucha gente sí siempre tiende a juzgarlo a uno, como de pronto decirle, estos gays, también por muchas partes, inclusive acá en Chapinero, que es una parte que se supone que es como tan inclusiva, nos sentimos en muchas partes en peligro. Múltiples agresiones en diferentes espacios. José Gregorio, a veces cuando los medios de comunicación informan sobre asesinatos, sobre riñas o sobre violencias contra la población LGTBIQ+, terminan revictimizando a las personas. ¿Por qué? Eso es realmente preocupante, Yamit, porque lo que sucede es que esa nota, esa noticia queda como la única
el único registro de este hecho. Y los medios de comunicación tienen ahí una doble función, ¿no? De representar nuestras identidades. Y la única forma en la que están quedando representadas nuestras identidades es en el momento en el que nos matan. Y es verdaderamente triste porque la noticia no gira en torno a lo preocupante que son estos hechos, sino a cómo se dio ese hecho, ¿no? Entonces, la manera en la que se hizo el asesinato, y también existe otra violencia que es altamente significativa, que es que se vuelve a anunciar que esta persona tiene un nombre diferente en los registros. Entonces, el nombre identitario, lo que se conoce como el nombre identitario, queda como un alias también. Entonces, es necesario también hacer un análisis de cómo estamos presentando estos tipos de asesinatos. Además, también, otra de las violencias que yo quiero mencionar que se generan en los medios de comunicación es la representatividad de nuestras identidades. Entonces, cómo se utilizan en algunas oportunidades en programas masivos como objeto de burla nuestras identidades. Entonces creo que esas son dos cosas que me gustaría, que me diste la oportunidad de hablar y que llamó la atención hacia los medios de comunicación sobre la responsabilidad que tienen. Claro, para todos los colegas y para los demás medios de comunicación, porque nosotros en Capital hemos hecho un esfuerzo consciente para que eso aquí no ocurra. Hablemos de la Fundación Sergio Urrego. Ha atendido más de 10.000 personas LGBTIQ+, víctimas de algún tipo de violencia. Melissa está con la directora de esa fundación. También muy buenas tardes, qué gusto saludarlo a usted, a los invitados en estudio y por supuesto a todos los televidentes de ahora. Pues según cifras de Colombia Diversa, en 2022 fueron asesinadas 148 personas LGBTIQ+. Para seguir hablando de esto me encuentro con Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego, y además mamá de Sergio, el niño, quien perdió la vida, perdió sus ganas precisamente de seguir con esto, víctima de discriminación. Alba, bienvenida. Y cuéntenos, o más bien recordemos un poco del caso de Sergio. Bueno, sí, muchas gracias a ti y bueno, decirles sí, contarles a todos los televidentes que ya a hoy son 8 años después de la partida de mi hijo Sergio, quien fue acosado sistemáticamente por los miembros de su comunidad escolar, sobre todo encargadas de las directivas, coordinadoras y docentes de su colegio. Es el primer caso que en Colombia denuncia claramente que la discriminación puede llevarse la vida a un estudiante. A hoy, y después de este trabajo y de esta denuncia, hemos trabajado desde la Fundación Sergio Urrego en la prevención de la discriminación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y la prevención del suicidio. Desde allí, este año podemos evidenciar que desde nuestra línea Salvavidas hemos podido trabajar, orientar con muchos casos que han llegado con ideación suicida a causa de la discriminación. Alba, dentro de este trabajo que ustedes han hecho y con los colegios, charlas y demás, ¿a cuántas personas ustedes han atendido en la fundación y qué pasa con estos niños? Porque es que todos son menores de edad que están siguiendo patrones que ya están totalmente fuera de lugar. Bueno, creo que precisamente este año son 10 años de la Ley 1620 del 2013. Y es importante reconocer que es la ley de convivencia escolar, más el trabajo que hicimos en la implementación de la sentencia T478 del 2015, que es la sentencia de Sergio. ¿Esto qué es? Es simplemente, precisamente, trabajar con los colegios desde la primera certificación del sello Sergio Urrego para crear ambientes escolares y espacios escolares seguros para hacer. ¿Y esto qué significa? Un trabajo que hemos hecho muy arduo con algunos colegios e instituciones, pero esto tiene que ser un trabajo con la comunidad, con los docentes, con las escuelas de padres, con los niños y las niñas, para que aprendamos precisamente una educación pluralista, una educación basada en el respeto. A hoy, y desde la línea Salvavidas, hemos atendido aproximadamente en tan solo este año más de 324 casos, sobre todo temas de discriminación en ambientes escolares. Así que esto sigue sucediendo lamentablemente. Alba, pues muchas gracias y bueno, esperemos que Bogotá, que es la capital de la diversidad, le siga cortando la brecha a la discriminación. Yamil, continúe usted en estudio.
Melissa Guevara, la colega que ha hecho la investigación de este programa de hoy en Ahora. Francesca McCoy, unos segunditos para una conclusión, para una reflexión para nuestra audiencia. Bueno, creo que una reflexión importante de esta mesa del día de hoy es que justamente seguimos siendo víctimas de actos de discriminación solamente por ser una persona con orientación sexual o identidad de género diferente a la hegemónica o a la que usualmente o culturalmente comprendemos. Un mensaje es, hey, respeten a sus compañeras, compañeros, apóyenlos. Si escuchan a alguien que discrimina a alguien, también es importante que alguien pueda acudir como en nuestro auxilio, decir una palabra de, hey, no hagas esto con esta persona, es importante. Y desde la vicepresidencia vamos a trabajar en una ruta yendo a territorio. Estamos haciendo un hashtag Súmate a la Ruta Diversa para que las personas hagan seguimiento de a dónde vamos a estar. Vamos a estar la próxima semana moviéndonos por todo territorio y acompañando a la gente de la ruralidad para que también nos diga cómo operan esas violencias. Gracias por haber venido. Gracias, muchas gracias. Charlotte Schneider Callejas. Yo, quiero cerrar, creo que es una oportunidad la cifra, creo que invitaría al Estado, tanto nación como territorio, pero también a otros sectores de la sociedad, a la academia, a otros poderes del Estado como la Fiscalía, Medicina Legal, a que se puedan fortalecer acciones que permitan realmente, primero, lo que tiene que ver con la prevención, la protección de la vida y la seguridad de las personas LGBT, y acciones que también vayan de manera progresiva generando transformaciones sociales y culturales que son las bases o las raíces de las violencias y las discriminaciones o los estigmas. Y cerraría diciendo que creo que es muy importante también que de la nación y este nuevo reto que va a tener el Ministerio de la Igualdad, poder desarrollar todo un proceso o estrategia que permitan cada vez poder conectar los sistemas de información desde la interoperabilidad de los sistemas para que nos permitan poder tener información de calidad, información certera para poder tomar decisiones. Charlotte, gracias por haber venido. Muchas gracias, Yamit. Y José Gregorio, una conclusión chiquitita. Sí, claro, Yamit, muchas gracias por la invitación. Yo invitaría a todas, todos y todes las personas que nos están viendo a que conozcan la Fundación GAAT, también al sector privado, a que empiece a pensarse estrategias para incluirnos a nosotros, nosotras y nosotres dentro de su nómina como empleados. Hago la cuña, la Fundación GAAT ofrece un servicio que se llama Talento Trans, que se encarga precisamente de disminuir estas enormes violencias económicas que se dan a través de la inserción laboral de personas trans en Colombia. Gracias por haber venido, José. Con mucho gusto. Una última cosa, nos han dicho aquí de muchos tipos de violencia, pero no basta con no ejercerla. Nos han invitado durante todo este programa a hacer algo más, y es a ejercer una actitud un poco más activa y decir, oiga, no hay que hacer eso con una persona que tenga una opción, una identidad sexual diversa. No basta con no hacerlo. Hay que empezar a tomar una posición más activa en la defensa de las personas que en nuestras familias, en nuestras escuelas, colegios, universidades, en nuestras oficinas han elegido una identidad sexual o una opción sexual diversa. Otra vez, no hace falta solamente no hacerlo, hay que asumir una actitud de defensa de estas personas. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 12 del día para otro programa de investigación, análisis y datos. Hablaremos de las tensiones sociales presentes en Corabastos desde la lupa de la seguridad y el orden público. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora, un podcast. Este domingo en el programa de YouTube que se llama ¿Y qué pasó ahora?, presentado por Laura Chambueta. También puede suscribirse a nuestro boletín electrónico para que empiece a las 6 de la mañana bien informado. Búsquenos en Instagram, @capitalahora. Somos Ahora, el proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.